Las dos críticas. Actualmente en Francia tenemos dos críticas paralelas, una crítica que, para simplificar, llamaremos universitaria y que practica en lo esencial un método positivista heredado de Lanson y una crítica de interpretación cuyos representantes, muy diferentes unos de otros, puesto que se trata de Sartre, Bachelard, Goldman, Paulette, Starobinsky, Weber, Girard, Richard, tienen en común lo siguiente, que su acercamiento a la obra literaria puede vincularse más o menos, pero en todo caso de un modo consciente, a una de las grandes ideologías del momento, existencialismo, marxismo, psicoanálisis, fenomenología, por lo cual podría llamarse a esta crítica ideológica, por oposición a la crítica que rechaza toda ideología y afirma basarse en un método objetivo. Evidentemente, entre estas dos críticas existen relaciones. De una parte, la crítica ideológica, en la mayoría de los casos, es cultivada por profesores debido a que, como ya es sabido, en Francia, por razones de tradición y de profesión, el estatuto intelectual se confunde fácilmente con el estatuto universitario. Y de otra parte, la universidad llega a reconocer la crítica de interpretación, puesto que algunas de sus obras son tesis doctorales. Aunque lo cierto es que, al parecer, sancionada más libremente por los tribunales de filosofía que por los tribunales de letras. Sin embargo, sin hablar de conflicto, la separación de las dos críticas es real. ¿Por qué? Si la crítica universitaria no fuese nada más que su programa declarado, que es el establecimiento riguroso de los hechos biográficos o literarios, a decir verdad, no se ve por qué iba a existir la menos tensión con la crítica ideológica. Las adquisiciones del positivismo, hasta sus exigencias, son irreversibles. Hoy en día, nadie, sea cual sea la filosofía que adopte, pensará en discutir la utilidad de la erudición, el interés de las precisiones históricas, las ventajas de un análisis fino de las circunstancias literarias y aunque la importancia concebida al problema de las fuentes por la crítica universitaria implica ya una cierta idea de lo que es la obra literaria, ya volveremos sobre este punto, no puede oponerse ningún argumento a que se trate este problema con exactitud una vez que se decida plantearlo. A primera vista no hay, pues, ninguna razón que impida a las dos críticas reconocerse mutuamente y colaborar. La crítica positivista establecería y descubriría los hechos, puesto que esta es su exigencia, y dejaría libre a la otra crítica para interpretarlos o más exactamente para hacerlos significar, con referencia a un sistema ideológico declarado. Si a pesar de todo esta visión pacificadora es utópica, ello se debe a que, en realidad, de la crítica universitaria a la crítica de interpretación, no hay división del trabajo, simple diferencia de un método y de una filosofía, sino competencia real de dos ideologías. Como Mannheim ha demostrado, el positivismo es también una ideología como las demás, lo cual por otra parte no le impide en modo alguno ser útil. Y cuando inspira a la crítica literaria, el positivismo deja ver claramente su naturaleza ideológica, al menos en dos puntos, para limitarnos a lo esencial. En primer lugar, al limitar voluntariamente sus investigaciones a las circunstancias de la obra, incluso cuando se trata de circunstancias interiores, la crítica positivista practica una idea totalmente parcial de la literatura, porque no querer interrogarse sobre el ser de la literatura equivale automáticamente a acreditar la idea de que este ser es eterno o, si se prefiere natural, en una palabra, que la literatura es algo obvio. Y, sin embargo, ¿qué es la literatura? ¿Por qué se escribe? ¿Acaso Racine escribía por las mismas razones que Proust? No formularse estas preguntas equivale a responderlas, puesto que es adoptar la idea tradicional del sentido común, que no es forzosamente el sentido histórico. Es decir, que el escritor escribe sencillamente para expresarse y que el ser de la literatura está en la traducción, de la sensibilidad y de las pasiones. Desgraciadamente, desde el momento en que se llega a la intencionalidad humana, ¿y cómo hablar de la literatura sin hacerlo? La psicología positivista resulta insuficiente, no solo porque es rudimentaria, sino además porque implica una
filosofía determinista totalmente caduca. La paradoja es que la crítica histórica rechaza aquí la historia. La historia nos dice que no hay una esencia intemporal de la literatura, sino bajo el nombre de literatura. Nombre, además, reciente. Un devenir de forma, de funciones, de instituciones, de razones, de proyectos muy distintos, cuyo relativismo debe explicarnos precisamente el historiador. Si no lo hace, se condena precisamente a no poder explicar los hechos, absteniéndose de decirnos por qué escribía Racine. Lo que podía ser la literatura para un hombre de su época, la crítica se incapacita a sí misma para decir por qué, en un momento determinado, después de Fedra, Racine dejó de escribir. Todo está ligado. El más minúsculo de los problemas literarios, por anecdótico que sea, puede tener su clave en el marco mental de una época y este marco del nuestro. El crítico tiene que admitir que su objetivo mismo, bajo su forma más general, es la literatura, que se le resiste o que le huye, no el secreto biográfico de su autor. El segundo punto en el que la crítica universitaria deja ver claramente su compromiso ideológico es lo que podría llamarse el postulado de analogía. Ya es sabido que el trabajo de esta crítica está constituido primordialmente por la búsqueda de las fuentes. Se trata siempre de relacionar la obra estudiada con otra cosa, con algo distinto de la literatura. Algo distinto puede ser otra obra precedente, una circunstancia biográfica o también una pasión realmente experimentada por el autor y que él expresa, siempre la expresión, en su obra, Orestes, en Racine, a los 26 años, enamorado y celoso, etc. El segundo término de la relación cuenta mucho menos que su naturaleza, que es constante en toda obra objetiva. Esta relación siempre es analógica, implica la certidumbre de que escribir nunca es nada más que reproducir, copiar, inspirarse en, etc. Las diferencias que existen entre el modelo y la obra, y que sería difícil negar, siempre se atribuyen al genio, noción ante la cual el crítico más obstinado, el más indiscreto, renuncia bruscamente al derecho de la palabra y el racionalista más puntilloso se transforma en psicólogo crédulo, respetuoso de la misteriosa alquimia de la creación, desde el momento en que precisamente la analogía ya no es visible. Los parecidos de la obra proceden así del positivismo más riguroso, pero, por una singular adicación, sus diferencias proceden de la magia. Ahora bien, este es un postulado característico. Con el mismo derecho puede defenderse que la obra literaria empieza precisamente allí, en donde deforma a su modelo, o para ser más prudente, su punto de partida. Bachelard ha demostrado que la imaginación poética consistía no en formar las imágenes, sino, por el contrario, en deformarlas. Y en psicología, que es el dominio privilegiado de las explicaciones analógicas, ya que al parecer la pasión escrita tiene siempre que proceder de una pasión vivida. Sabemos hoy que los fenómenos de denegación son al menos tan importantes como los fenómenos de conformidad. Un deseo, una pasión, una frustración pueden muy bien producir representaciones precisamente contrarias. Un móvil real puede invertirse en una coartada que lo desmienta. Una obra puede ser el fantasma mismo que compensa la vida negativa. Orestes, enamorado de Hermione, quizás sea Racine, secretamente cansado ya de Duparc. La similitud no es en modo alguno la relación privilegiada que la creación mantiene con lo real. La imitación, tomando esta palabra en el sentido muy amplio que Marthe Robert acaba de darle en su ensayo sobre lo viejo y lo nuevo, la imitación sigue caminos tortuosos, tanto si se la define en términos hegelianos como psicoanalíticos o existencialistas. Una dialéctica poderosa distorsionada incesantemente el modelo de la obra, lo somete a fuerzas de fascinación, de compensación, de irrisión, de agresión, cuyo valor, es decir, el vale por,
debe ser establecido no en función del propio modelo, sino del lugar que ocupa en la organización general de la obra. Llegamos aquí a una de las responsabilidades más graves de la crítica universitaria, centrada en una genética del detalle literario. Corre el riesgo de ignorar el sentido funcional que es su verdad. Investigar con ingenio, rigor y tenacidad si Orestes era Racine o si el barón de Charlus era el conde de Montesquieu equivale a negar automáticamente que Orestes y Charlus son esencialmente los términos de una red funcional de figuras, red que sólo puede captarse en su permanencia en el interior de la obra, en sus alrededores, no en sus raíces. El homólogo de Orestes no es Racine, sino Pirro. Según una vía evidentemente diferencial, el de Charlus no es Montesquieu, sino el narrador en la medida precisamente en que el narrador no es Proust. En resumen, la obra es su propio modelo. Su verdad no debe buscarse en profundidad, sino en extensión, y si hay una relación entre el autor y su obra, ¿quién puede negarla? La obra no desciende del cielo, solo la crítica positivista crea une las musas. No es una relación puntillista que sumaría parecidos parciales, discontinuos y profundos, sino muy al contrario, una relación entre todo el autor y toda la obra, una relación de las relaciones, una correspondencia homóloga y no analógica. Parece que ahora nos acercamos al núcleo de la cuestión, pues si ahora pensamos en el rechazo implícito que la crítica universitaria pone a la otra crítica, para adivinar las razones, vemos inmediatamente que este rechazo dista mucho de ser el vulgar temor a lo nuevo. La crítica universitaria no es ni retrógrada ni anticuada, un poco lenta quizá, sabe perfectamente adaptarse. Así, aunque haya practicado durante tantos años una psicología conformista del hombre normal, heredada del Théodule Ribot, contemporáneo de Lanson, acaba de reconocer el psicoanálisis consagrando, con un doctorado particularmente bien acogido, la práctica de Mauron de estricta obediencia freudiana. Pero incluso en esta consagración, la línea de resistencia de la crítica universitaria aparece al descubierto, porque la crítica psicoanalítica también es una psicología. Postula un algo distinto de la obra, que es la niñez del escritor. Un secreto del autor, una materia que descifrar, que sigue siendo el alma humana, aunque sea al precio de un vocabulario nuevo. Más vale una psicopatología del escritor que prescindir del todo de la psicología. Al poner en relación los detalles de una obra con los detalles de una vida, la crítica psicoanalítica sigue practicando una estética de las motivaciones, fundada por completo en la relación de exterioridad. La causa de que haya tantos padres en el teatro de Racine es que el escritor era huérfano. La trascendencia biográfica queda a salvo. Hay y siempre habrá vidas de escritores en las que hurgar. En resumen, lo que la crítica universitaria está dispuesta a admitir poco a poco y después de resistencias sucesivas es paradójicamente el principio mismo de una crítica de interpretación, o, si se prefiere, aunque la palabra aún inspire miedo, de una crítica ideológica. Pero lo que se niega a admitir es que esta interpretación y esta ideología pueden decidir trabajar en un dominio puramente interior de la obra. En una palabra, lo que se rechaza es el análisis inmanente. Todo es aceptable, con tal de que la obra pueda ponerse en relación con otra cosa distinta de sí misma, es decir, algo que no sea la literatura, la historia. Incluso si se hace marxista, la psicología, incluso si se hace psicoanalítica, esos algos distintos serán admitidos poco a poco, pero no lo será un trabajo que se instale en la obra y no plantee su relación con el mundo hasta después de haberla descrito por completo desde el interior. En sus funciones, o como se dice hoy en día, en su estructura, de lo que se rechaza es, pues, en bloque la crítica fenomenológica. Explicita la obra en lugar de explicarla. La crítica temática, que reconstruye las metáforas interiores de la obra, y la crítica estructural, que considera la obra como un sistema de funciones. ¿Por qué este rechazo de la inmanencia, cuyo principio, por otra parte, se suele comprender tan mal?
el momento solo pueden darse respuestas contingentes. Quien sea por sumisión obstinada de la ideología determinista, exige que la obra sea el producto de una causa y que las causas exteriores sean más causas que las demás. Quizá también porque pasar de una crítica de las determinaciones a una crítica de las funciones y de las significaciones implicaría una conversión profunda de las normas del saber, es decir, de la técnica, es decir, de la profesión misma del universitario. No hay que olvidar que, dado que la investigación aún no se ha deslindado de la enseñanza, la universidad trabaja pero también otorga los títulos. Necesita, pues, una ideología que se articule en una técnica suficientemente difícil como para constituir un instrumento de selección. El positivismo le proporciona la obligación de un saber vasto, difícil, paciente, la crítica inmanente, al menos eso le parece. Solo pide ante la obra una capacidad de asombro, difícilmente mesurable. Se comprende, pues, que vacile antes de transformar sus exigencias.